Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Y como todas las semanas, arrancando esta semana, nos vamos a meter en la columna de nuestro compañero Rodrigo Dascal con Ciencias Sociales, Política y Deporte. Hoy con otro invitado, que lo va a saludar él. Rodri, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Qué tal en este lunes de calor, ¿no? Este lunes de calor. Extraño. Sí, lunes a la tarde, calorcito. ¿Qué tengo que estirar así la cabeza? Eso dicen, ¿no? Para que no se vea la papada, ¿no? No dicen ustedes, no dicen en general, ¿no? Yo lo he intentado, ¿no? y no sirve. Así que... No sirve para nada. Entonces puedo seguir así sin problema. Sí, seguía no pasa nada, Rodrigo. No, voy tratando de acordarme, pese al pase de los meses, trato de acordarme de todas las consignas que hay que mantener para cantar. Igual la temperatura es esta, Rodri, ¿eh? Perfecto. Además no las cumplo las consignas, no importa. Pero bueno, trato de acordarme cuando arrancamos. Bueno, claro. Hoy estamos con un invitado de lujo, creo, porque decimos ciencias sociales, decimos política, y vamos a agregar una cosa, que es periodismo, ¿no? Que no tiene que ver con la columna específicamente, pero tiene que ver con todo en el mundo actual, ¿no? Periodismo. El invitado es el señor Alejandro Wall, así que le doy la bienvenida a Alejandro. Hola, Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo están? Buen día. Un placer. Buenas tardes, ¿no? Ya. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ya. Lo que pasa es que estamos tan perdidos con los horarios y los... Es todo lo mismo. No sabemos ni en qué día estábamos, Ale, no te haga problema. Se complica. Tal cual. Bueno, una de las cosas que yo quería charlar con Ale y por lo cual quería que Alejandro esté acá es porque, digamos, si yo digo ciencias sociales y política, son dos cosas que a Alejandro ya le interesan. Le interesan, y cuando digo le interesan, digo además las ejerce. Además de periodismo, por supuesto, ¿no? Entonces, Ale, la idea era que charlemos un poquito, antes que nada me gustaría, porque es una cosa que hacemos con todos los invitados, antes de meternos de lleno en la charla sobre la temática, es que cuentes un poquito, aunque sea brevemente, cómo fue tus inicios en el periodismo y por qué te hiciste periodista, ¿no? Esto es algo que les preguntamos siempre en Ciencias Sociales a los invitados que tenemos, así que ¿por qué no hacerlo con vos, que sos periodista, ¿no? Fue bastante curioso porque empecé a hacer periodismo en una radio barrial, en Caseros, cuando tenía 15 años, estaba en la escuela secundaria, y porque un remisero con el que frecuentaba, digamos, que solía hablarme de música, y solíamos hablar de música, tenía un programa de radio. Y un día me invitó a su programa, bueno, te venís a charlar. A mí me gustaba mucho el rock de los 70, y era raro, porque tenía 15 años, ¿viste? Y bueno, empecé a ir, y ahí me gustó mucho la radio, 15, 16 años. Entonces cuando terminé la escuela secundaria ya no tenía demasiadas dudas de qué quería hacer. Y después sí me volqué al periodismo, ¿no? Al periodismo, a la especialización deportiva, ¿no? Que eso es otra cosa, pero fue como un paso bastante curioso porque ya estaba en la secundaria cuando tomé esa decisión. Y primero decidiste ser periodista y después periodista deportivo, ¿no? No es que te tentó la lógica del periodismo deportivo primero, tan fuerte en nuestras secundarias, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo digamos, el deporte también fue algo... yo quería hacer periodismo en general, digamos, ¿no? Terminé estudiando en una escuela de periodismo deportivo específica, pero quería hacerlo general. Y cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo fuerte fue en un diario económico, ámbito financiero. Y me tocó hacer de todo en ese diario. Hice economía, internacionales, judiciales, cubrí mucho Comodoro Pi. Y yo era periodista deportivo, digamos, técnicamente, ¿no? Claro. Era raro. Pero eso me dio como una especie de sustento mucho mejor cuando en un momento decidí que no quería hacer otra cosa que no sea deportes. Ya llevaba 10 años laburando en distintos diarios, en Ámbito, en Infobae, en Perfil. Y claro, como venía con el sostén tan fuerte de haber trabajado tanto en otras áreas, lo que me resultó tal vez más sencillo o más natural en ese aspecto fue mezclar el deporte con todo eso, básicamente, ¿no? Que me interesa todo ese tipo de esa cosa interdisciplinaria, digamos.
Claro. Y ahí un poquito ya te dedicaste al deporte, o empezaste a dedicarte al deporte, Sí. digamos, y de ahí ya derivaste en este Alejandro de hoy, que trabaja en diferentes lugares, ¿no?, del periodismo, y con el cual venimos charlando hace mucho tiempo, ¿no? Porque, seamos sinceros, contémosle a la gente que charlamos de muchas cosas hace mucho tiempo, y charlamos de las cosas que nos interesan, discutimos muchas veces, nos peleamos a veces también, como corresponde, y esas charlas, digamos, lo que yo siempre rescato de vos, entre otras cosas, ¿no?, porque no soy quien para valorar el trabajo periodístico, que es excelente, pero lo valoro igual, pero además lo que rescato es que vos siempre decís y siempre actuás trabajando en diálogo con las ciencias sociales, ¿no? Y siempre decís que las ciencias sociales te brindan herramientas en tu labor periodística. Que no significa que sea una verdad, por supuesto, porque no son una verdad, porque no es nada, pero que vos tomás herramientas de las ciencias sociales para tu labor periodística. ¿Qué cosas considerás que te pueden servir? O digamos, o cuáles tomaste, o cuáles pensás que en tu práctica cotidiana las tenés todo el tiempo a la vista como una caja de herramientas, ¿no? Una caja de herramientas intelectual, que no lo veamos como una cosa así, intelectual, de gente que importa. No, una caja de herramientas intelectual. La metáfora nos sirve para ir a buscar en la caja de herramientas las cosas que nos sirven en nuestra práctica cotidiana. ¿Cuáles son esas? O algunas de ellas. Y mira, digamos, hay un par de cosas que son concretas. Primero, nosotros tenemos un trabajo que es un trabajo, el trabajo periodístico es un trabajo mucho más de corto aliento, ¿no? O sea, es mucho más cotidiano, ¿no? Tenemos que salir a la cancha todos los días, casi, o semanalmente, pero es un trabajo que es distinto al de ciencias sociales, que es de más largo aliento. A veces, por supuesto, el trabajo periodístico también tiene ese largo aliento, podemos hacer grandes investigaciones, podemos trabajar de distintas maneras, tenemos otros tiempos, sobre todo si hacemos libros, por ejemplo, ¿no? Pero en general, digamos, trabajamos sobre una profundidad muy distinta al de las ciencias sociales y al de la academia en general, ¿no? Entonces, lo que a mí me termina, de lo que yo me nutro, y por otro lado también somos los periodistas, en general, escribimos muchas veces de lo que no sabemos, o sea, te diría casi siempre, ¿no? O sea, para escribir tenemos que aprender previamente. Yo hace unos días tuve que hacer un artículo sobre un predio, no un artículo, una columna en radio, sobre un predio de Racing discutido por ambientalistas y demás, y me tuve que nutrir un montón de fuentes que excedían el deporte, digamos, abogados, ambientalistas. Y en el caso de las ciencias sociales, para mí, para abordar un fenómeno como el deporte, me sirve mucho el trabajo que hace sobre fuentes de archivos, sobre testimonios, sobre cómo, digamos, el trabajo de campo, en algunos casos, para mí, en el tema Barras, todo el trabajo del campo y el pensar de la sociología, para mí fue vital para desarmar y desnaturalizar cosas que uno tiene, como decirlo, uno tiene como si fueran un gran sentido común, ¿no? Y en el trabajo de archivo que se hace muchas veces, de todo eso lo que me va sirviendo es que para abordar la cotidianidad, es decir, para abordar episodios del día a día, me sirven esos trabajos, que son trabajos de largo aliento, de los que me nutro, de los que aprendo y de los que, por supuesto, muchas veces cito, y otras veces, como lo sabés vos también, Rodrigo, muchas veces no es una cuestión de citar directamente un trabajo o una fuente, sino es nutrirte para pensar y para que eso te ayude a lo que vos vas a hacer. Digo, yo puedo contar esta infidencia. Muchas veces le pregunto a Rodrigo, estoy tratando de pensar algo que estoy escribiendo, que no sé por dónde encararlo, que no sé por dónde abordarlo, y por ahí, digamos, no hablé con Rodrigo para citarlo en un artículo, pero sí para que me ayude a destrabar determinadas cosas que luego puedo poner en el papel. Clarísimo. Se me ocurre un ejemplo que quisiera contar brevemente. No es una infidencia, pero la puedo contar, que tiene que ver con lo que vos decías de las fuentes, y después vamos al otro ejemplo. La semana pasada, el Nene Pano, un periodista que ustedes quizás conocen de TEA, sí, de Portea,
pregunta, pone en una red social, estaba buscando una editorial del Gráfico del año 80, en la cual el Gráfico explica por qué considera, digamos, el Gráfico aplaude el boicot argentino a los Juegos Olímpicos de Moscú, ¿no? Estaba buscando esa fuente, yo no sabía bien por qué, y pregunta, bueno, no tenemos acceso a los archivos, ¿alguien la tiene? Yo por suerte la tenía, se la doy, y eso está absolutamente vinculado a la relación entre política y deporte, ¿no? Después, el domingo, en página 12 sale una nota donde aparece la foto, y por suerte aparece la foto, ¿no? Aparece una nota de Facundo Martínez, y aparece una nota del único periodista que fue de la Argentina a cubrir los Juegos Olímpicos de Moscú, pese al... Roberto Fernández. Roberto Fernández. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahí, por un lado, decimos, bueno, compartimos algo que son las fuentes, ¿no? Y hay un lugar en el cual periodismo y ciencias sociales trabajan muy en común. Ahora, lo otro que vos decías, es lo que a mí más me llama la atención, porque quizás ahí es donde hay más diferencia, y donde vos bien decís que trabajás emparentado con las ciencias sociales, que tiene que ver con el sentido común. Me parece que el periodismo trabaja mucho sobre el sentido común, no todo el periodismo, por supuesto, pero muchas veces lo abona al sentido común, y sí hay algo en las ciencias sociales que es clave. Las ciencias sociales y la ciencia en general trabajan de alguna manera en contra del sentido común, ¿no? Trabajan tratando, vos usaste una palabra clave, desnaturalizar. Nosotros tratamos de no considerar naturales las cosas que en general el sentido común considera naturales, ¿no? Y hablaste del tema de la violencia del fútbol, que es un tema que hoy ya lo tocamos en el programa, ya lo vamos a tocar, pero ahí tenemos el ejemplo clave, cuando leemos los titulares de los diarios que dicen los bárbaros, las bestias, no los enfermos. Y las ciencias sociales que vienen a explicar hace rato que no son ni bárbaros ni bestias ni enfermos, que hay una lógica, una racionalidad, un sentido en las acciones de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece que ahí traté de ejemplificar un poquito como las dos dimensiones de las cuales vos hablaste. Y déjame dar un saltito a otra cosa. Una de las cosas que yo hago acá siempre es mostrar libros, ¿no? Los chicos se ríen ya, pues alguien va a poner un libro así en la pantalla. Vos dijiste que empezaste a trabajar también a largo plazo con los libros, como trabaja el periodismo. Sí. Bueno, yo acá tengo este libro, que es el Corbata, de Fernando Boll, y lo muestro especialmente, ¿por qué? Primero porque hay una elección personal, me parece un gran libro, ¿no? Y en este libro, que es un gran libro, vos tenés historias para contar, pero además acá vos trabajás con la crónica, ¿no? Acá está el trabajo del periodismo en eso que llaman crónica, pero además con la historia y además con el tiempo, el mediano plazo en un texto, que además, por supuesto, se mete de lleno en algo que, bueno, no es la refugio, pero tiene que ver con Racing, ¿no? Que acá tenemos a una mayoría racinguista, pero bueno, mejor no hablemos de eso. Entonces, nada, quería como introducir el ejemplo de Corbata en esto. Bueno, eso fue un trabajo de largo aliento, ¿no? Claro. Porque eso sí requería un montón de cuestiones, pero que tiene, digamos, es un trabajo muy más alejado, digamos, de esto que podríamos llamar de recurrir a las ciencias sociales, más allá de que también las necesité en algún aspecto, bueno, o también necesité de otras cuestiones. Corbata fueron 4 años, ¿no? Pero quiero decirte, antes de Corbata, quiero decirte algo además que me parece interesante en eso que vos planteás acerca de que el periodismo va hacia el sentido común y las ciencias sociales van contra el sentido común. Yo creo que el periodismo debería ir contra el sentido común, ¿no? Es lo que a veces Martín Caparrós dice, que hay que ir contra el público, ¿no? O contra la audiencia, el sistema de clics, ¿no? Hay que ir un poco contra eso. Yo diría también que hacer periodismo es también hacer novedad. Y las ciencias sociales muchas veces sus trabajos te entregan novedad, digamos, te entregan datos que no están en la lógica, digamos, que se escribe en la lógica periodística de todo el tiempo, ¿no? Es decir, volviendo al tema de violencia, si vos planteás el tema de la violencia como una problemática entre dos hinchadas, ¿no? Y vienen las ciencias sociales y te dicen, mirá, nosotros y generamos estadística, y vemos que la violencia en el fútbol durante los 80, los 90 tuvo un actor primordial, que es la policía y son los operativos policiales y demás, bueno, ahí está generando, en todo caso, novedad, ¿no? O sea, entonces estás, digamos, obviamente, y al margen de que estás informando y estás poniendo en contexto algo que no se pone. Bueno,
ahí hay un montón de cosas, ¿no? En el caso de Corbata te decía, bueno, a mí me tocó, por ejemplo, con Corbata trabajar un tema de identidad, o sea, de cuestión de identidad, que tenía que ver con los hijos de él, ¿no? Y me tocó entender cómo abordarlo, o sea, tuve que ahí nutrirme de cuestiones que iban más allá digamos, de lo que yo escribía, digamos, sino que cómo abordás una cuestión de identidad por una persona a los 40 años, qué es más, digamos, te preguntás qué es más importante, ¿no? Si tu libro, la historia de ellos, cómo trabajás el tema de la verdad. Hay un montón de cosas ahí que me trabaron y que no tenían que ver en sí mismo con la crónica, pero sí tenían que ver con cómo yo, que esto es lo que hago mucho, es cómo yo abordo algo periodísticamente. Y te diría también humanamente, no solamente periodísticamente. Claro. Ale, y la otra parte, o la otra dimensión de esto que venimos hablando tiene que ver con la política, ¿no? Y ahí también me parece que hay cosas interesantes. Yo sé muy poco, digamos, de la lógica entre periodismo y política, o sé cosas también de sentido común, ¿no? De cómo es el vínculo con la intención, pero sí podría decir que también hay diferencias en el abordaje que hay en las ciencias sociales y el abordaje que tiene el periodismo con respecto a la dimensión política. Ahí hay una cosa que a vos te interesa mucho. Hubo un episodio hace poco, no sé si quieres contarlo, que tiene que ver con fuentes. Vos lo contaste hace poco, por eso lo estoy diciendo, con fuentes sacadas de escuchas telefónicas o algo vinculado a la AFA. ¿No querés contar un poquito eso en relación a cuál fue tu actitud y cómo, ahora que ya es público eso, qué es lo que hiciste con eso? Y quizás para dimensionar eso la cuestión política también. Sí. No, bueno, lo que conté hace muy poquito es que desde hacía tiempo digamos, se hablaba de vuelos, de unos vuelos privados que habían hecho el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su secretario ejecutivo, Pablo Tobillino, vuelos privados, en donde, bueno, se calculaban varios millones de dólares en gastos, con destinos exóticos, ¿no? Pero hace ya un tiempito, mes y medio, una fuente con la que suelo hablar bastante, de las diversas de la AFA, me pasa los Excel de esos vuelos, que insisto, digamos, era algo que ya estaba bastante instalado desde hacía tiempo, que eso iba a surgir. Y eran Excel, eran bastante curiosos. Y para empezar, digamos, el documento que pasaba no tenía para mí una validez concreta, digamos, no era un documento validado por ANAC, digamos, no tenía otras versiones, sabía lo de las versiones de los vuelos. En el medio, además, surge que los movimientos migratorios de Tobillino habían sido espiados, con lo cual había tenido un seguimiento, con lo cual era bastante factible que más allá de mi fuente, que quien sea haya estado interesado y haya sido eso información proveniente de un espionaje ilegal. Pero lo más importante, incluso más allá de lo que es el vínculo con la fuente, porque no siempre las fuentes son non santas, lo que a mí me interesaba era que no poder establecer un chequeo. Y bueno, lo que elegí contar en realidad fue lo que sí estaba chequeado, ¿no? Que es que el secretario ejecutivo de la AFA había sido víctima de espionaje ilegal. Y que en ese marco surgían efectivamente curiosas informaciones relacionadas a ese movimiento ilegal o a ese espionaje ilegal. Lo curioso es que, no digo que sea curioso, lo impresionante es que en el medio de todo eso surgió en uno de los programas de políticos más vistos de la Argentina,
se mostraron esas planillas. Con lo cual mi llamada de atención ante eso es, ¿qué haces? Digamos, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de juego periodísticas? Porque me consta que no me pasó nada más que a mí, digamos, de no publicar algo o no tener... Que, insisto, no significa que esos vuelos no hayan existido, podrían haber existido, digamos. Es más, te diría que hasta me consta que, por supuesto, varios de esos vuelos existieron y que... Pero la cuestión es la práctica, ¿no? De lo que hacemos. Y además, cómo eso está imbrincado con la política y además, cómo está imbrincado con lo que podríamos denominar la deontología. Es decir, bueno, si tenemos determinadas reglas que cumplir en un oficio, pero hay un sector que no las cumple, digamos, estamos un poco jodidos, ¿no? Claro, y además en ventajas y desventajas unos con otros, y además en prácticas que tienen resultados distintos, ¿no? Claro. Sus consecuencias, ¿no? Diciendo algo que es verdad o algo que no es verdad, que no lo sabemos, o que es verdad parcialmente, como bien decía. Bueno, muchachos, ¿quieren hablar con Ale, decirles algo? Sí, yo quería hacer una pregunta, Ale, desde ya un placer tenerte en nuestro programa, y voy a aprovechar porque no siempre tenemos la oportunidad de tener a un colega de tanto prestigio como lo es Alejandro, como por lo menos yo lo considero de esa manera. Y en relación a esto que venías contando desde este episodio de los vuelos con los directivos de AFA, ¿dónde está el límite entre el periodista y la persona? ¿O dónde el periodista le marca el límite a la persona y dónde la persona le marca el límite al periodista, Alejandro? Es que no hay un desdoblamiento en ese punto. No, me parece que somos sujetos que llevamos adelante un oficio y que llevamos adelante el oficio con determinadas reglas. Que lo podemos hacer bien, lo podemos hacer mal, nos podemos equivocar, que podemos tener puntos de vista y miradas distintas o equivocadas, porque podemos llegar a conclusiones equivocadas muchas veces. Pasa. Yo me he equivocado mucho en esto. Yo hace 20 años que trabajo de esto. Insisto, me he equivocado un montón y también supe que podía disculparme, que podía tener ratas. A veces le pifio algún dato menor y creo que ya está, todo el trabajo se derrumbó. Pero me parece que no hay un desdoblamiento entre lo personal y el oficio, ¿no? Forma parte de eso, de ejercer un trabajo de la mejor manera posible, de una manera honesta, y como decía recién, con las determinadas reglas con reglas claras, tanto como periodistas, como con el objeto con el que trabajamos, sea un sujeto, sea un club, sea una historia con la que trabajamos, y ser honestos también con los lectores, o lectores, oyentes, ¿no? Depende. Ale, buenas tardes. En consonancia un poco con eso, y siguiendo la línea, te quería preguntar si alguna vez te has replanteado la continuidad en el periodismo. Digo, porque yo desde que arranqué, por ejemplo, hace 6 años, y allí lo conocí a Chita, me he replanteado y me lo replanteo permanentemente, ¿no? La continuidad, porque veo un periodismo que cada vez está peor, que vos por ahí prendés la televisión, escuchás la radio, lees un diario, extiendo un poco esto a las redes sociales porque me parece que no es el periodismo habitual o convencional que uno conoce, si bien se está transformando un poco en eso también, pero es todo guerra, es todo sangre, y me parece que no es el periodismo, por lo menos que quiero para mí, y eso me lo ha hecho replantear un montón de veces. ¿Vos te lo replanteaste? ¿Te replanteás en algún momento de tu vida la continuidad? O sea, no en ese punto, no en ese punto. Yo no veo, digamos, yo la verdad es que veo
veo un oficio que en un 90% se hace con muchísima honestidad, con muchas ganas, con mucha calidad, y un 10% se hace con muchas malas prácticas, con poca calidad, pero con mucha audiencia. Es decir, veo un porcentaje muy menor del periodismo. Esto quedó muy explícito hace 2 semanas cuando una solicitada de un grupo de periodistas muy pequeña, eran 300 periodistas, pero en términos incluso eran muy pequeñas, hablando de que la libertad de expresión estaba en riesgo, y hubo otra solicitada de más de 2.500 periodistas que explicaban que, digamos, los periodistas no somos ajenos ni no somos personas incluso con prerrogativas ni con privilegios, si, por ejemplo, tuviéramos que ser investigados por cometer delitos. Bueno, somos siendo investigados por delitos, no es una afrenta contra la libertad de expresión. En todo caso, somos investigados por cometer delitos. Y eso eran muchos más periodistas. Ahora, ¿qué pasa? Hay un porcentaje menor, como sabemos, digamos, la discusión sobre el periodismo también es una discusión sobre la propiedad de los medios de comunicación. Es una propiedad que está en muy pocas manos, hay que discutir eso, para mí hay que seguir discutiéndolo. Pero digamos, ese núcleo es un núcleo con audiencia, digamos, básicamente. Ahora, digamos, me planteé muchas veces dejar el periodismo, pero no por una cuestión de lo que era el periodismo, sino por una cuestión material. Vivir del periodismo es cada vez más difícil. Y eso es algo que no se plantea cuando se plantea a veces el tema de la libertad de expresión. La libertad de expresión es que hay un ejército de colegas que no tiene trabajo. O que para vivir y para llegar a fin de mes tiene que tener 3 trabajos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la calidad periodística? Recién hablábamos de Corbata. Yo pude hacer ese libro en 4 años. Eso es un privilegio, digamos, que yo haya podido tener tiempo de hacer durante una historia, durante 4 años, viajar a Colombia, viajar a La Plata, viajar al sur de la Argentina, viajar reiteradamente, incluso, no una vez. Eso, digamos, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema en donde lo que prima es la precarización de los colegas y las colegas, que tienen que tener, insisto, varios trabajos para llegar a fin de mes, no para tener una vida holgada. Entonces, muchas veces me planteé el periodismo porque dije, esto no va más. Y conozco un montón de colegas que no solamente se lo plantearon, sino lo hicieron, lo tuvieron que dejar el periodismo. Porque básicamente llevar adelante un oficio con las reglas, cuando vos ves que hay un sector que no tiene reglas, y bueno, se hace muy difícil, ¿no? Y yo insisto, soy un privilegiado, tengo trabajo, no me quejo, pero en muchas circunstancias la verdad que sí terminás agotado. Ale, ¿cómo te va? Ariela Chita Ludeña te saluda. Todo bien. Te quería consultar sobre esta cuestión de los portales. Hablabas recién de ir un poco en contra de la audiencia. Y lo que te quería consultar es, a partir de la explosión de la cantidad de portales que hay, es como si al periodismo, al escrito, al redactable, se le agregó el minuto a minuto. Y eso también un poco hace complicar la calidad, me da la impresión. Y quería consultarte a vos sobre este tema, ¿sí? Es complicado luchar contra el clickbait y un montón de cuestiones, la nota que hace efecto y no la nota de calidad. ¿Cómo vos te tuviste que replantear dentro de justamente el periodismo digital este rol? Mira, yo tengo la suerte de no trabajar en ningún lugar en donde se haga clickbait, digamos, pero es eso, ¿no? Básicamente la suerte. Porque en general está bastante arraigado, digamos, como método en el periodismo y como método en las páginas web. En lo que creo que sí, para mí hay 2 cosas que son muy desafiantes en el último tiempo. Yo uso mucho redes sociales, con lo cual en mi diálogo con las redes sociales, con el lenguaje de las redes, con ciertas lógicas, es algo que, digamos, estoy en la selva, digamos, no es que me siento afuera y entonces no sé con qué herramientas pelear. Entiendo eso. Creo que además no solamente las entiendo, sino que las defiendo
defiendo obviamente como herramienta y como recurso. Si vos usas mal la herramienta y el recurso es otra historia, ¿no? Claro. Pero me parece que el mayor desafío de eso es cómo vos contás, sea en una columna en radio, o sea en un artículo en un diario, cómo vos contás algo que se contó minuto a minuto. Eso sí como desafío. Después, lo otro son lógicas empresariales, o sea, la búsqueda del clic es lo que esto, ¿no? Vuelvo a citar a Caparrós porque es parte del mismo artículo, el periodismo clic, ¿no? Que, esa cosa de que incluso se modificó la forma de titular los artículos, ¿no? Es bastante absurdo, digamos, no, hay cosas que nada valen, ¿no? O sea, no. Eso también es cambiar las reglas del juego, obviamente. Eso también es cambiar las reglas del juego. Pero bueno, ahí es como que más que, digamos, deberíamos ir contra esa corriente, más que tratar de adaptarnos. Yo a eso me cuesta adaptarme. De lo que sí, digamos, me adapto y tomo el desafío, es que digamos, yo ayer, domingo, publiqué un artículo sobre Bielsa. Y claro, yo empecé a escribir ese artículo un jueves, cuando se define el ascenso, el viernes, perdón, cuando se define el ascenso y luego el título, ¿no? El sábado. Con lo cual fui escribiendo el artículo en un proceso en donde se me iba modificando la situación. Por un lado, yo eso lo tenía que cerrar el sábado a la noche para publicar en el diario del domingo, se me iba modificando la situación. De todos modos, lo que yo quería decir a mí no me modificaba el resultado, con lo cual la modificación del texto era poca. Pero lo que sí sucedía de todo eso es que a medida que iba transcurriendo el día, todo estaba servido. O sea, ya nos habíamos hartado de escuchar de Bielsa, ver videos, se había viralizado. Entonces, ¿cómo publicas algo novedoso? ¿Cómo publicas algo nuevo? Bueno, el desafío está ahí. El desafío está, y yo lo hablo todo el tiempo con Nico Zuberman, que es mi editor ahí en Tiempos, editor de deportes, es, bueno, ¿qué queremos decir de esto? ¿No? ¿Qué vamos a decir que, como decíamos recién sobre las ciencias sociales, que sea novedoso, que pueda plantear algo, que pueda plantear una idea, que pueda... Entonces, ahí sí hay un desafío que yo tomo y que creo que hay que hacer, porque el minuto a minuto te hace eso. De lo que sí me niego es a la idea del clickbait, ¿no? A la idea de entrar en ese engaño. Bueno, mientras pueda hacerlo, me voy a seguir negándolo. Claro, eso. Tipo el curioso comentario del periodista deportivo, ese tipo de cuestiones. Claro, que no es nada, ¿no? O sea, la contundente respuesta de Bielsa respecto a su continuidad. Mirá lo que dijo. No dijo nada, dijo, este no es el momento para hablar de eso. El exjugador de la selección que habló mal de un ex técnico y esa cuestión. No, eso, bueno, por suerte, insisto, también dentro de esos contextos, ¿no? Digamos, bueno, no trabajo en medios que apelan a esa cuestión y no me gustaría hacerlo, pero bueno, también tengo que entender a los colegas que están en esa. Bueno, hablando de minuto a minuto, se nos fueron los minutos, esta charla de café, de gol. Yo diría que antes de cerrar habría que decirle a Nacho y a Santiago que saquen el buzo, porque con este calor de verano que tenemos a la tarde, son dos violentos. Me rehúso todavía yo. Terrible. Y bueno, Ale, agradecerte muchísimo la charla. Estas son las charlas que por lo menos a mí me gustan, que aún en la radio nos dicen que en realidad el tiempo no es tirano, porque estuvimos un buen rato charlando, y eso es lo que cuesta en radio y en cualquier medio, así que muchísimas gracias. No, les agradezco a ustedes, a todos, a vos, Rodrigo, bueno, a Santiago, y bueno, en especial a los hinchas de Racing, ¿no? Está muy bien. Tenía que cerrar así. Está muy bien, está muy bien. Como debe ser. Bueno, nos vemos. Entonces. Abrazo grande. Dale, gracias, Rodrigo. Chao, Rodrigo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, nos estamos viendo. Bien, ha pasado la columna de nuestro compañero Rodrigo Dascal, pedazo de columna en el día de hoy de Ciencias Sociales, Política y Deporte, con una cadena. Clase abierta. Clase abierta. Sí, lindo lujo. Es una clase abierta. Si ponemos una nota de clickbait, es la curiosa clase abierta de un periodista. Bien, nos vamos a la pausa y empezamos
a cerrar este programa tremendo que hemos tenido aquí en ADN Deportivo, como siempre, todos los días, de lunes a viernes, aquí en Radio Argentina.